El soldado y el enemigo caído. La guerra había devorado todo. Lo que alguna vez fueron praderas verdes y bosques vivos, ahora eran tierras muertas, donde los árboles se erguían como esqueletos carbonizados, y los ríos arrastraban un color oscuro, teñidos por el lodo y la sangre. El mundo olía a muerte, y el horizonte era una pintura de humo y cenizas. Edrian avanzaba con pasos pesados. Sus botas crujían sobre la tierra endurecida por la sangre de miles. El peso de la armadura abollada sobre su cuerpo era nada comparado con el peso que sentía en su alma. Él no siempre había sido así. No siempre había sido solo un soldado. Hubo un tiempo en que tenía una vida, una familia, una razón para sonreír. Ahora, todo lo que quedaba era la guerra. Cada día era una repetición de lo mismo: luchar, matar, sobrevivir. Cada rostro que caía ante su espada se sumaba a los incontables que lo acechaban en sus sueños. Pero hacía tiempo que había aprendido a ignorarlos. O eso creía. Hasta que escuchó el gemido. Era un sonido débil, sofocado por la brisa polvorienta que barría el campo de batalla. Se detuvo. Su corazón palpitó con un reflejo instintivo de alerta. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura de su espada. Dio un paso adelante y vio la figura en el suelo. Era un soldado enemigo. Su armadura estaba destrozada. Su pecho se elevaba y descendía con dificultad. La sangre oscura empapaba la tela bajo su coraza. Edrian reconoció el escudo roto a su lado, la insignia de su pueblo rival. Un hombre del bando que él debía odiar. Uno de los hombres a los que había jurado matar. Se agachó lentamente, observando el rostro del herido. Tenía el cabello oscuro, revuelto por el sudor y la suciedad. Sus labios estaban partidos y secos, y sus ojos, aunque velados por el dolor, estaban abiertos. Cuando vio a Edrian, su respiración se volvió más errática. Sabía lo que iba a pasar. Había aceptado su muerte. «Hazlo», susurró. Con la poca fuerza que le quedaba, Edrian desenfundó su espada. Se suponía que debía ser fácil. Había matado antes. No había espacio para la piedad en la guerra. Un movimiento rápido, y su enemigo dejaría de sufrir. Pero no se movió. Sus ojos se encontraron con los del moribundo, y en ese instante algo cambió. No veía a un soldado. No veía un uniforme enemigo. Veía a un hombre joven, aterrado y cansado. Un hombre que probablemente tenía una familia en algún lugar, una historia, sueños, como él. Sus dedos temblaron sobre la empuñadura de su espada. ¿Cuántos más? ¿Cuánto tiempo más seguiría esta condena? Tomó aire. Con un movimiento firme, pero inesperado, guardó su espada y en su lugar sacó su cantimplora. El herido parpadeó, aturdido. «Bebe», dijo Edrian, su voz ronca por la sequedad de su propia garganta. El hombre vaciló. Por un momento, Edrian pensó que rechazaría su ayuda, que intentaría atacarlo con la última pizca de fuerza que le quedaba. Pero la necesidad fue más fuerte. Con manos temblorosas, tomó la cantimplora y bebió, tosiendo levemente al principio. Sus ojos nunca se apartaron de los de Edrian, como si temiera que fuera una trampa. Cuando terminó, dejó escapar un suspiro entrecortado. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un hilo de aire. Edrian miró el horizonte. La luz del sol empezaba a teñir el cielo de naranja. «Porque mañana podría ser yo quien esté en tu lugar». El silencio que siguió fue espeso. No había palabras suficientes para llenar el vacío que la guerra había dejado entre ellos. Pero en ese instante, en ese campo de muerte, dejaron de ser enemigos. Eran solo dos hombres tratando de aferrarse a la humanidad que la guerra intentaba arrebatarles. Edrian rasgó un pedazo de su capa y lo presionó contra la herida del otro soldado. Sabía que no sería suficiente para salvarlo por completo, pero era mejor que nada.
¿Cómo te llamas?, preguntó, sin saber bien por qué. El otro parpadeó lentamente, como si el simple acto de hablar le costara demasiado. Kael, Adrian asintió. Descansa, Kael. Si sobrevives, recuerda que no todos somos monstruos. Kael no respondió. Cerró los ojos, su respiración pesada pero estable. Adrian se puso de pie y se alejó. No miró atrás. No quería saber si su decisión había sido en vano años después. El tiempo pasó y la guerra siguió su curso. Adrian ascendió en rango, pero con cada victoria sentía que perdía algo más de sí mismo. Su corazón se había endurecido. Su mente se había acostumbrado a la rutina del combate. La compasión que había mostrado aquel día se convirtió en un recuerdo lejano, enterrado bajo nuevas cicatrices, hasta que el destino lo alcanzó. Fue en otra batalla, en otro campo de guerra. El rugido de las explosiones se mezclaba con los gritos de los hombres. Adrian no vio venir el proyectil que estalló cerca de él. El impacto lo lanzó al suelo con fuerza. Su cuerpo golpeó la tierra. Su visión se oscureció. Todo se volvió un caos de formas borrosas y sonidos distantes. Trató de moverse, pero un dolor agudo lo dejó inmóvil. Oyó pasos acercándose. Intentó alcanzar su espada, pero sus fuerzas lo abandonaban. Se preparó para el final. La guerra finalmente lo había alcanzado. Pero entonces, una voz familiar rompió la bruma. «No te muevas. Te sacaré de aquí». Los ojos de Adrian se abrieron con esfuerzo. Vio una silueta contra la luz del sol. Cuando sus ojos se enfocaron, sintió que su corazón se detenía. Kael. Los años habían pasado, pero lo reconoció de inmediato. Su rostro tenía nuevas cicatrices, su cabello era más largo y su mirada estaba marcada por la misma guerra que ambos habían vivido. Pero había algo en sus ojos, algo que Adrian había visto antes. Compasión. ¿Por qué?, preguntó Adrian, con la misma debilidad con la que Kael lo había hecho años atrás. Kael le dedicó una sonrisa apenas perceptible. «Porque mañana podrías ser tú quien me salve a mí». Con esfuerzo lo levantó, llevándolo fuera del alcance del peligro. La guerra rugía a su alrededor, pero en ese momento solo existían ellos dos. Adrian cerró los ojos. No sabía si viviría o moriría, pero en ese instante comprendió lo que siempre había sabido. Lo que la guerra intentaba hacerle olvidar, la compasión, es el único acto de victoria en un mundo de violencia. Moraleja. La guerra divide, pero la humanidad nos une. En los momentos más oscuros, es la compasión lo que nos define.